Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por asistir al webinar Menos sellos, más pantallas, diseñando el crecimiento a partir de la automatización que Icorred junto a Readiness ha preparado para nuestras cooperativas asociadas. Bueno, para dar inicio a este webinar quisiera dar paso a Paola Espín. Ella es coordinadora de desarrollo cooperativo de Icorred, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Hola, Pau, buenos días. Hola, buen día Denise, buen día con todos. Agradecemos su participación en este webinar denominado Menos sellos, más pantalla, diseñando crecimiento a partir de la automatización. Lo hemos preparado entre Icorred y nuestro aliado Readiness para nuestras asociadas. Esperamos que sea un espacio de aprendizaje para todos ustedes y bueno, ahora doy paso nuevamente a Denise para comenzar con la presentación de Diego y los facilitadores del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Bueno, ahora quisiera presentar a Diego Erazo. Él es Country Manager de Readiness de Ecuador, quien nos dará una breve introducción y presentará a nuestros facilitadores de este interesante webinar. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias también, Paola. Buenos días para ustedes y para todos quienes ya están conectados y presentes a esta hora. Es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes en este que es nuestro cuarto webinar juntos, ¿no? Ya es una buena costumbre. Ya lo es gracias a ustedes precisamente. Los saluda Diego Erazo, soy el Country Manager de Readiness Global aquí en Ecuador y les doy la bienvenida a este webinar Menos sellos, más pantalla, diseñando crecimiento a partir de la automatización, el cual lo hemos preparado conjuntamente con nuestros amigos y aliados de Rocking Data. Ya les voy a contar un poquito más sobre ellos. Como siempre, nuestro objetivo es que este sea un tiempo valioso para ustedes. Así que les invitamos a participar en el chat. El chat va a estar abierto durante toda la sesión, durante toda la jornada, para sus preguntas, para sus comentarios y para que puedan además plantear todo lo que quieran conocer de parte de nuestros especialistas. Aprovechen este tiempo al máximo, esto es para ustedes y les anticipo además, por favor alisten ya, desde ya sus teléfonos, que en instantes vamos a tener una pequeña actividad interactiva. Ya van a ver de qué se trata. Les presento ya a nuestros expositores de hoy. Hoy tenemos dos a falta de uno. ¿Qué tal? Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Juan Galo Martínez Nigro, que es socio y CEO de Readiness Global. Juan es un emprendedor, es empresario, como van a escuchar en su acento es argentino, no hay forma de perderse con eso, y se enfoca en la transformación cultural de las personas y las empresas. Y con esta visión, precisamente, Juan fundó Readiness Global en 2020, en pleno apogeo de la pandemia. ¿Por qué? Para buscar ayudar a las empresas en su proceso de cambio cultural, apoyándose en la tecnología como facilitador. Y también contamos con la presencia de Tomás Bonfiglio. Tomás es Machine Learning y ML Ops Tech Lead de Rocking Data. Es un apasionado de usar los datos para crear soluciones óptimas para los problemas de negocios existentes, con la mente puesta también en imaginar la siguiente evolución. Esto es importante. Y esa pasión, Tomás la puso en acción, trabajando en Business Intelligence, en Data Science y como consultor en proyectos de Machine Learning y ciencia de datos. Como ven, es la persona ideal para la charla que tenemos a continuación. Y bueno, al presentar a Tomás, mencioné por segunda vez a Rocking Data. ¿Quiénes son ellos? Bueno, además de ser nuestros amigos y nuestros aliados a nivel regional, Rocking Data es una compañía argentina que se especializa en buscar y en aplicar soluciones innovadoras, formas innovadoras, mejor dicho, de que los datos que toda empresa, grande o pequeña, genera, y a veces no les saca provecho, puedan ser aprovechados. ¿Para qué? Bueno, se sorprenderían de la cantidad de desafíos y problemas que pueden ser resueltos mediante el poder de la ciencia de datos. En resumen, y ellos se autodefinen así, son un equipo fan de la ciencia de datos. Gracias a Tomás, gracias a Rocking Data por ser parte de este evento. Y ahora sí, le damos damos por iniciado, mejor dicho, nuestro webinar de hoy, Menos sellos, más pantalla. Y lo hacemos con los celulares de la mano. Ya les había pedido, por favor, preparen los celulares y cuando los tengan, escaneen el código QR que van a encontrar en su pantalla o ingresen al link, que van a encontrar en el chat, que acabo de publicarlo en el chat.
De cualquiera de las dos maneras, por favor, vayan conectándose. Vamos a darle inicio a esta sesión con la participación de ustedes. Vamos a hacer un par de preguntas bastante sencillas y para eso contamos con que ustedes nos puedan guiar y ayudar. Por favor, conéctense, como les digo, por favor, escaneen al código QR, el que aparece en su pantalla, o ingresen en el link que está compartido en el chat. Cualquiera de las dos formas les permite ingresar y participar con nosotros. Vamos a ver si es que ya tenemos personas conectadas. Muy bien. Ya tenemos algunas respuestas incluso. Muy bien. Las preguntas que van a responder son, como les decía, disparadores. Son preguntas que van a dar pie a esta charla. Primera pregunta: si los ahorristas o clientes se duplican, ¿en cuántas áreas van a necesitarían, mejor dicho, el doble de gente? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice: si se corta el servicio de Internet, ¿cuántos pasos de alta de cuentas no se podrían realizar? Esto también es interesante de saber. Hasta eso vamos a ver cuántas personas ya han compartido sus respuestas. Ya son varias conectadas. Ahí la podemos ver. Ya tenemos algunas respuestas en vivo, siguen llegando. Si los ahorristas o clientes se duplican, ¿en cuántas áreas, necesitarías el doble de gente? Muy bien, esperamos un minutito más para seguir recibiendo algunas respuestas antes de pasar a la segunda pregunta que les había mencionado. Esto es algo que, bueno, definitivamente va a ser revelador, y ahí le empiezo dándole paso a Tomás Bonfiglio. Sería revelador para saber, mejor dicho, en términos del nivel de automatización que una empresa, como en este caso las cooperativas, tienen o necesitan, ¿verdad? Totalmente, sí. Muchas gracias, Diego. Sí, lo que está bueno es que nadie dijo ninguna. Eso habla que estuvimos bien preguntando esto, que llegaron al webinar adecuado, así que eso ya es positivo. Empezamos con el pie derecho. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos ya algunas respuestas. Bueno, como pueden ver, y ya lo hizo notar Tomás, y sigue sumándose y sigue creciendo la franja de algunas. Es decir, tenemos un punto intermedio en cuanto a la cantidad de áreas que van a necesitar o que necesitarían el doble de personas en caso de que los clientes, los ahorristas de las cooperativas se dupliquen. Eso es definitivamente revelador. Sí, sí, lo que está bueno también es los que vean que se sientan ahí solitarios en todas o en la mayoría, piensen que seguramente quienes contestaron algunas o pocas, hace no tanto tiempo están en la misma situación que ustedes. Lo bueno es que al principio, cuando uno empieza a digitalizar procesos, cuando uno empieza a cambiar todo el mindset con el que se trabaja, hay muchas cosas para hacer muy rápido que dan mucho éxito. Entonces, siempre, así como no está bueno empezar de atrás, sí es divertido empezar de ahí porque uno puede diseñar lo ideal y no tiene que tal vez cambiar procesos que están muy arraigados en la cultura o en sistemas, sino que puede empezar a diseñar desde cero, que puede empezar a repensar cómo es todo el modelo de atención desde cero. Y eso es una muy buena oportunidad. Siempre es divertido tener el canvas en blanco y empezar a pintar como si fuera la primera vez. Es divertido. Totalmente. Ahí te agrego, Tommy, buenos días, buenas tardes para todos. También está muy interesante lo que está saliendo, porque si tengo que ponerme primero en la experiencia del cliente que quiero obtener, digamos, o brindar, probablemente pueda ir haciendo pequeños ajustes y no todos de golpe, para poder ir construyendo. No se trata de cambiar por moda ni porque necesidad de urgencia, sino que ir adaptando de a poco el negocio que tengo en función de la experiencia de los ahorristas o clientes que tenga que atender, y para eso quizá pueda empezar por un back para llegar al front o un front para llegar al back. Entonces, esa lógica me parece que va a depender, y probablemente muchas de las cooperativas que están ahí presentes serán muy distintos sus procesos si los quisieran encarar, no serían para todos el mismo. Perfecto, bien dicho. Bueno, Juan y Tomás, les invito, veamos qué nos dicen a la segunda pregunta. Vamos. Ahí lo vemos. Lista abierta para la respuesta. Si se corta el servicio de Internet, ¿cuántos pasos del alta de cuentas no se podrían realizar?
Bueno, de poco van a ir llegando las respuestas. Ahí piensen todo lo que es revisión de papeles, que hay cosas que se pueden hacer, que bueno, podemos ordenar estos documentos, podemos ir subrayando cosas, marcando, cargando formularios, lo que, o sea, anotando formularios o cosas que rellenen a mano. Y cuántas cosas dependen absolutamente de su doble digital. Acá puede llegar a salir algunas diferencias con algunos que tengan quizás más digitalizado y otros menos digitalizado. Ahora, cuando hago el match entre esta y la pregunta anterior, ¿cómo concilia una con la otra, digamos, de cara al futuro? Es Todos interesante. estaban de acuerdo que había que automatizar cosas, pero si hoy puedo hacer todos los pasos, probablemente no esté muy automatizado o muy digitalizado. Eso es muy interesante. El backup en papel es muy poderoso porque sirve para tener backup, pero al mismo tiempo nos ata a una escala muy, muy humana, que es la que vamos a charlar ahora. Eh, pues está Notable bueno. aquí, claro, notable aquí que la mayor parte de respuestas agrupan que son todos o la mayoría de procesos que quedarían incapacitados, por decirlo de alguna manera, a falta de Internet. ¿Eso cómo se podría interpretar? Y el que tiene que ningún paso puede hacer, entonces significa que está todo digitalizado, esa persona, digamos, esa cooperativa, perdón, está, digamos, 100% digitalizada. No, no depende de personas para generar un alta, lo que es un gran dato. Si de repente llegara 1 millón de clientes a tocar timbre para pedir su cuenta, podrían hacerlo. Ahora, los que se les corte internet y pueden seguir trabajando, si llegan 1 millón de personas a tocar timbre para pedir el alta, van a tener una cantidad de papeles importante para revisar. Y van a tener que buscar bastante más gente para poder revisar lo existente. Sí, sí, definitivamente. Van a tener que cambiar de oficinas, así que vayan haciéndose la idea de que va a ser una inversión. Pero bueno, 1 millón de clientes, digamos, siempre está bueno decir que sí. ¿Serán bien recibidos? Claro que sí. Claro. Después vemos cómo hacemos el esfuerzo. Bueno, como ven, bastante equitativo, bastante repartidas respuestas. Y creo que esas son efectivamente el pie ideal para poder empezar a charlar sobre digitalización. Exactamente. Así que bueno, digitalización, una palabra que escuchamos tanto en estos tiempos. ¿A qué refiere básicamente? Un poco el nombre de la charla. La idea es, ¿por qué queremos digitalizar nuestros procesos? A esto que veíamos que hay procesos que ya están totalmente digitalizados y que sin Internet no funcionan. Y tenemos un montón de otros procesos que cuando entran muchos clientes, de repente nos encontramos con que hay personas que lo tienen que hacer. ¿Sí? Digitalización no es sinónimo de que esté en una computadora, porque un data entry, digamos, está tipeando cosas, está pasando un formulario completado en papel a un Excel, a un formulario digital. Eso no es una digitalización per se, digamos, en la práctica sí, pasamos del papel a lo digital, pero lo que vamos a encontrar, que es como lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, es que la digitalización es empezar a generar este mundo virtual donde nosotros podemos interactuar con los datos de una forma mucho más escalable. ¿Sí? Acá la palabra que vamos a escuchar es escalabilidad permanentemente. Lo que tenemos que pensar siempre en todos estos procesos es que digitalizar no lo hacemos porque nos gusta tener computadoras, no lo hacemos porque es más práctico, porque podemos pasar de una computadora a otra sin tener que andar viajando, podemos trabajar de forma descentralizada, sino porque es lo que nos libera de el mundo físico, que es lo que nos complica a nosotros para poder generar, al momento de generar nuevos clientes, darle servicio a esos clientes, ¿sí? La digitalización va a ser siempre sinónimo de poder dar mejores servicios, de poder crear mejores procesos y no depender tanto de las personas que están realizando esos procesos, ¿sí? Ahí Nosotros déjame, podemos... Sí, adelante, perdón, Juan, por Tommy, supuesto. déjame agregarte algo en lo que decías antes atrás de la palabra pensar. Le voy a Mm. sumar a pensar eficiencia. Mm. Cuando, cuando la pandemia no había llegado todavía, pues la pandemia nada más nos forzó, pero la digitalización era como raro, incomodado. Es más, pensar en el 2019, en estar teniendo un webinar como este, en, para llegarle a la cantidad de gente que llegamos de diferentes países, era como complejo. ¿Por Totalmente. qué? Porque había cierta resistencia. Cuando nos forzó la pandemia, esto se generó un hábito. La pandemia se fue y este hábito quedó. ¿Y qué pasó? Que hoy pudiésemos estar, tanto Tommy como yo, desde Argentina para Ecuador, con un costo muy bajo en una eficiencia muy rápida. Entramos, damos la conversación y salimos, nos ahorramos.
los tiempos de tener que ir al aeropuerto, las horas de vuelo, llegar a Ecuador, dar el curso y los costos vinculados a eso. Entonces, esto nos permite generar mayor eficiencia en tiempo, mayor eficiencia en cantidad y esto no trasladárselo, digamos, al usuario. La digitalización nos va a ayudar a pensar previamente para generar mayores ahorros, mayores eficiencias a la hora del consumo y mejor escala a la hora de plantear un crecimiento de negocio. Totalmente, me parece que el tema de la eficiencia es verdad que en mi caso a mí me pasa que pienso mucho también en los términos de la traza digital que dejamos y la posibilidad de analizar esa traza digital, de poder entender cuál es el estado del negocio hace un año y verlo hoy. Pero hay un tema de costos que es innegable, que es, digamos, lo que hace que las grandes empresas tengan la economía de escala que tienen, como Google, digamos, hace todo digital, básicamente y eso lo ayuda, pero hay un punto también de análisis de datos y de empezar a entender nuestro negocio que solo nos da el mundo digital. Si nosotros tenemos pilas de papeles, donde tenemos guardada información detalladísima sobre cómo la gente defaultea, cómo la gente recomienda, cómo la gente empieza a utilizar más nuestros servicios, nosotros ahí tenemos información para entender qué es lo que pasa, por qué la gente se va. Pero si tenemos que revisar 1000 carpetas, definitivamente no es información generalizable, no es un tiempo humano, y es un tiempo que, una vez que está en el mundo digital como un dato, es un tiempo trivial para una máquina. Es un tiempo que realmente hoy el poder de cómputo en la práctica para muchos problemas es infinito, es algo que es risible, algo que hace 10, 15 años era un problema, hoy ya no lo es. Hoy el problema es que el mundo digital puede procesar muchos más datos de los que le estamos dando. Entonces, un poco la invitación de esto, dejar los sellos, de guardarlos como un viejo recuerdo, es empezar a pensar esto. Cuando nosotros hacemos un proceso, ¿qué traza estamos dejando para mañana? ¿Nosotros podemos comparar cómo está el negocio hoy respecto a cómo estaba hace 3 semanas? ¿O eso es una pregunta que le tenemos que hacer a alguien que estaba en la oficina? Tenemos que ver el registro de llamados y comparar a mano. Si nosotros podemos tener eso ordenado en un tablero, en un KPI, en un mail automático, en lo que sea, nosotros ya vamos a estar un paso más cerca de ser digitales. ¿Por qué? Porque vamos a poder revisar eso con más facilidad, vamos a poder estar mucho más preocupados por temas estratégicos en vez de andar comparando Excel o sumando cosas y podemos empezar a hacer esta reconversión de habilidades que vamos a necesitar porque obviamente hay una parte del trabajo que se va a reordenar, pero nos va a permitir hacer lo que hacemos mejor nosotros y que no hay poder de cómputo que pueda hacer bien, que es tomar las decisiones que solamente humanos pueden tomar. ¿Sí? Esto piénsenlo que digitalización siempre es un sinónimo de ahorro de tiempo a nivel persona y liberar tareas que, un buen ejemplo que me dio Juan fue el ejemplo clave. Si querés, Diego, puedes pasar al siguiente slide. Eh, Vamos a hablar, digamos, de como 3 niveles de digitalización. Uno tiene que ver con el RPA, que es el Robotic Process Automation, BPA, Business Process Automation, y Machine Learning, que sería ya la parte más predictiva. Un buen ejemplo de un proceso que está atado a la escala humana es sellar en mesa de entrada cuando se deja una nota. Sí, que eso lo hace una persona. ¿Cuál sería la primera versión que podríamos hacer para que ese proceso funcione mejor? Si podemos poner un robot que baje un sello, nosotros ya tenemos ese proceso automatizado. Empezamos a generar datos sobre eso y sabemos que el robot selló 50 veces en el día, recibimos 50 notas, después revisamos las 50 notas. Pero ahí ya hicimos un primer pasito hacia tener un registro digital de lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a poder ver en un tablero o en un Excel todos los días cuántos sellos tuvo que poner el robot. Eso ya es un proceso que está automatizado. ¿Sí? Piensen que este sello en algún punto va a empezar a ser virtual y ese robot no va a ser un robot físico, sino que va a ser un robot más parecido a tal vez una macro de Excel, si conocen, ¿sí? A una automatización que esté vinculada a temas de software. Pero es el primer paso para empezar a generar datos que vamos a poder analizar para adelante y a empezar a generar ahorros en tiempo para las personas. ¿Sí? Perdón, una cosa ahí, Tommy. Adelante. Uno de los procesos que hoy a nivel regional en lo que es América está sucediendo es que algunos países están avanzando en lo que es firma digital, por ejemplo. Lo que antes tenía que imprimir un papel y firmarlo para entregar el documento, hoy puedo generarlo digitalmente 100% en la computadora de la oficina, mandarlo y firmarlo digitalmente y tiene la misma validez con la cual firmé localmente. O sea que, como dice Tomás, el mundo va hacia ahí. Pero me quedo con esto de RPA y con la parte de automatización. No necesariamente tengo que poner un robot, es el caso de la robotización. Se pueden digitalizar procesos sin ese robot.
haciendo muchas cosas que probablemente todos hagan, como un Google Form, como diferentes herramientas que existen, que están a nuestro alcance, y que lo único que deben hacer es poder ponerlas en un proceso y quizá terminan en una carpeta compartida, sin automatizaciones. Inicialmente con una pequeña digitalización de algo que antes era un papelito. Hoy en día, a eso le puedo agregar otras cosas a través de los sistemas de gestión que existen, donde ya vienen muchos, como SAP, como Oracle, como SAP Business One o cualquiera de los ERP, por ejemplo, que tienen procesos con pequeños robots ya incluidos para que uno automatice, o mismo CRMs, donde la gestión el primer contacto con un potencial cliente o ahorrista se puede digitalizar a través de un primer envío de correos electrónicos y cuando hay interés aparecer la persona. Eso que dijo Tomás para mí y en lo personal es clave. El robot nunca va a poder, jamás, poder tener esta interacción que tenemos cuando estamos cerca, cuando tenemos emociones y cuando tenemos, porque va a respetar un proceso, una lógica de proceso. Por ahora, y los de Rocking Data creen que sí en un futuro, digamos, Freddy, el CEO de Rocking, me los promete cada tanto, pero por ahora no vemos que puedan interactuar con las emociones generadas, digamos, con cada uno de sus clientes. Entonces, hoy ese contacto para entender una situación, para poder resolverla, la persona va a estar. Y como habíamos dicho antes, la eficiencia va a ser la clave. Y esa eficiencia, dentro del proceso de robotización, va a ir a tareas que no agregan valor en el proceso. Tommy, perdón. No, me parece excelente eso. Sí, sí, es verdad que en algún momento tal vez no nos alcance, no lo sabemos. Pero sí, acá el name of the game es eficiencia, es ordenar cosas que no aportan valor. Piensen en el caso de lo que les guste, pero es esto, los forms, tener que no copiar un Excel, sino tener un formulario que directamente guarde los datos en un compartido al que todos tengan acceso. Eso ya es un cambio de mindset mucho mejor respecto a decir, me contestan por mail, me contestan por chat, hacer un form por 3 preguntas, ya es empezar a digitalizar, es empezar a acercarse a eso. Muchas veces eso implica un upskilling de las personas que están trabajando, seguramente, pero todos en algún momento vamos aprendiendo cosas nuevas que al principio nos generan resistencia y después nos damos cuenta del tiempo que nos ahorramos, ¿sí? Ahí, nada, básicamente piensen en este millón de clientes que están tocando el timbre, o si quieren ser más conservadores, 100.000 clientes que están tocando el timbre, pero ¿dónde está el problema? Si nosotros no podemos crecer, no podemos activar 100.000 clientes porque están llegando, porque no nos dan los procesos, y es un poco una lástima, porque se van a ir con la competencia. Entonces ahí es donde está bueno empezar a pensar, ¿cuáles son mis cuellos de botellas? Estas personas que hoy están haciendo algo de cierta manera, ¿cuál es el upskilling que tengo que darles para que puedan empezar a pensar en estos términos? ¿Sí? La idea no es pedirle a la persona que está en la línea haciendo el trabajo que repiense el proceso entero, que ajuste el negocio, sino que un poco ese rol de BPA, ya de automatizar muchos más procesos de negocio de una forma mucho más profunda respecto a cómo se hacen, a cómo se crean, a cómo transcurren, por ejemplo, esto de la automatización de los CRMs, tiene que ver mucho con ya un nivel más de management, más estratégico, algo más a mediano plazo igualmente. La realidad es que no hay que ir por todo. La recomendación siempre es ir de a pasitos y pensar esto. ¿Cuáles son lo que tenemos más a mano? ¿Cuál es el low hanging fruit que tenemos para decir, con esto ya ganamos? Mesa de entrada me parece un caso espectacular. Cualquier cosa que se reporte de forma diaria me parece espectacular. Si al final del día nosotros nos damos cuenta que estamos mandando un mail con un Excel, eso es una oportunidad clara para poder empezar a transformar ese proceso. ¿Sí? No necesariamente tenemos que afectar directamente al negocio, sino que siempre que nos liberemos tiempo para hacer lo que mejor hacemos, que es pensar, vamos a estar mucho mejor. Vamos a tener esos 5 minutos que usamos para mandar el mail en mirar los datos realmente con un poco más de calma, o en tomarnos un café y mirar los datos, y con eso ya estamos ahorrando tiempo y estamos tomando con más calma el proceso, y eso nos da una ventaja sobre cualquier otra organización que no esté haciendo eso. ¿Sí? Ahí, Tommy, digamos, sí, ahí, perdón que te interrumpa. no, Me por parece favor. algo clave porque cuando yo te escucho y me apasiono, y digo, estamos yendo hacia la NASA, Tommy. Entonces, Estamos. esto es complejo, es caro. Ok, Mm. no. La buena noticia es que no es caro. Hay un montón de herramientas que no son, que son accesibles, son free, y que uno puede tomar un evolutivo de este proyecto con su propia gente, con su propio equipo, donde la clave solamente está en lo que todavía los robots no pueden hacer por nosotros,
que es, como dijo Tommy, pensar y diseñar para adelante. Entonces, tomar pequeños quick wins para poder ir avanzando en una dirección de evolutivo digital es lo que nos va a permitir rápidamente empezar a digitalizar. Y hasta acá no estamos hablando de digitalizar el negocio, estamos hablando de eficientizar procesos. Es solamente poner herramientas que son gratis en una primera instancia para poder ir avanzando en pequeños pasos que yo pueda concentrar y hacer un uso más eficiente de los recursos que sí tienen costo, muchas veces somos las personas, para poder después mejorar mi delivery hacia cada uno de los ahorristas o potenciales clientes o potenciales ahorristas. Eso va a permitir generar mayores márgenes o mayores ingresos y a partir de ahí puedo armar un plan de inversión para hacer ese evolutivo digital. Y ahí sí me voy metiendo en cómo analizo mi negocio de una manera digital, cómo automatizo mi negocio digitalmente. Y ahí estoy yendo a otra dimensión, porque tiene otros impactos. Esto, como digo siempre, es como un barco con muchos agujeritos que se empiezan a hacer. Pongo el dedo en el primero, pero después tengo que andar poniendo 200 si no lo analizo previamente. Porque el robot se puede instalar, me puede automatizar un proceso, pero automáticamente cuando empiezo a pensar en el negocio es otra cabeza y probablemente tenga, perdón por la expresión, destruir el negocio existente para construir un negocio digital. Y parece catastrófico, pero hay muchos ejemplos en la región que realmente lo han hecho. Sin ir más lejos, hay billeteras digitales como Binance, que nacen en Estados Unidos y hoy, por ejemplo, en Argentina está llegando con las condiciones no tan favorables que tiene mi país, y sin embargo está operando. O un Mercado Libre, empresa argentina, que está creciendo en la región cada vez más fuerte en la parte de los productos financieros. O un Ualá, también otra empresa unicornio, que está creciendo en su formato digital y apalanca en pequeños bancos locales para poder operar. Pero fíjense cómo lo digital se está comiendo en muchos de los casos a los negocios más tradicionales. Entonces, ese, perdón Tommy, pero quería hacer esa diferenciación, digamos, de que se puede empezar con un costo casi cero, más que Totalmente. de la energía de las personas, pero pensar en ese evolutivo hacia futuro sin miedo que cualquier proyecto tiene un pequeño dolor siempre, porque hacer un cambio genera ciertas incomodidades, pero que rápidamente se puede controlar. Sí, totalmente. Y no, igual me parece que está muy bueno también eso, o sea, decir, empezar de a poco es sano también, porque destruir el negocio implica casi siempre reconvertir a toda la gente de la tarea que estaba haciendo una tarea nueva, y eso genera mucha aspereza a nivel interno, digamos, al margen que sea para crecer, genera mucha aspereza. Entonces está bueno empezar de a poco, que vayan percibiendo el valor también de lo que están haciendo, ¿no? Cuando se dan cuenta que de repente el trabajo de mesa de entrada es más fácil porque hay un robotito que pone sellos y lo que hay que hacer es revisar los papeles, la persona seguramente esté agradecida porque hacer el sellado, al final del día, si un día vinieron 300 personas, implica interactuar con 300 personas, que es muy agotador, que implica capaz que le cueste tomarse el tiempo del almuerzo. En cambio, si está trabajando directamente, recibiendo la salida del robot ya sellada y ordenándola por prioridad y derivándola a las áreas que la tienen que responder, ya va a estar en un trabajo mejor. O sea, generalmente va a ser un trabajo mejor. En ese sentido, es simplemente cuestión de lograr cambiar mindset, lograr hacer upskilling y empezar a internamente entender dónde podemos ahorrar. Piénsenlo en términos de horas, si se quieren decir, bueno, ¿cuántas horas al año me ahorro si hago esto? Si me ahorro 50 horas al año durante los próximos 10 años, me ahorré 500 horas, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y ese juego es un juego que hay que empezar a jugar antes de poder empezar a hacer las cosas que son más grandes, como esto de destruir una parte del negocio, destruir un proceso para volver a hacerlo puramente digital y no depender de estos sellos de estas personas, sino que sea ya algo que corra solo, ¿no? Los procesos de CRM en general son como los más interesantes en ese sentido, pues son como muy fáciles, ¿no? Si abrimos un reclamo, tiene que verlo una persona, si abrimos una sugerencia, se lo mandamos directamente a marketing, y si abrimos un pedido, se lo podemos mandar directamente al área comercial. Digo, ¿eso es una automación del proceso? Y sí, es empezar. Después se puede ir complejizando. Bueno, después complejizamos la parte de los reclamos. Después complejizamos la parte de marketing. Después complejizamos, podemos hacer un montón de cosas. Pero está bueno empezar de a poquito. Ahí se me ocurren algunas preguntas, Tom. Adelante. Imaginemos, porque yo trato de ponerme del lado de las 51 personas conectadas y digo, sí, implica un cambio de mindset, dijiste en un momento. ¿Y eso qué va a doler? Porque en la práctica eso va a generar una complejidad. ¿Cómo contengo esta situación?
¿Cómo ayudo a que no me lastime el proceso de evolución? ¿Y cómo logro llevarlo, digamos, a buen puerto para que lleguemos juntos Mm. y más eficientes? Sí. Yo creo que la clave ahí es la comunicación más abierta y transparente. Y un poco también tiene que ver mucho con cómo lo presentamos, ¿no? En el caso de Machine Learning, tal vez es como el caso, si se quiere, más atemorizante, porque tampoco está tan claro qué es lo que puede y no puede hacer Machine Learning. Pensemos en lo que es predicción de salida de clientes. Digamos, eso es algo que puede hacer Machine Learning. Ahora, el área que hace retenciones, ¿significa que no va a tener trabajo? No. Lo que significa es que va a tener ordenadas cosas. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en lo que es el análisis crediticio y tenemos una parte del proceso que es revisar papeles, pero nosotros podemos digitalizar esos papeles y hacer un procesamiento y ordenar por prioridad, ya vamos a estar teniendo menos trabajo, lo que nos permite escalar mejor. Entonces, creo que la clave es la comunicación de mostrar cuál es el origen y cuál es el puerto. Decir, si golpean la puerta 100.000 personas para ser clientes nuestros, hoy no podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer para estar lo más listos posible? Probablemente nadie esté listo para 100.000 clientes, pero es bueno empezar a pensarlo, porque si llega a pasar y no estamos listos, pasan un muy mal día, porque se van a ir a la gente que está al lado que sí está lista para eso. Entonces, un poco la comunicación tiene que ser esa, es parte del proceso de crecimiento, es parte de un proceso de maduración también de las organizaciones, que cuando tenemos procesos que ya funcionan y sabemos que son eficientes, los dejamos, pero tenemos que aprender que eso del mundo hay que soltarlo. Los procesos no tienen fecha de vencimiento. Pensemos en el sello de mesa de entrada. Eso no sabemos hace cuántos años existe. Capaz que hace 600 años, si vos sigas a la corte a presentar algo, se sellaba en mesa de entrada y lo seguimos haciendo igual. ¿Por qué? Por costumbre tal vez, ¿no? Hay un tema legal, sí, hay un montón de cosas en el medio, pero seguramente hay formas más ingeniosas de hacerlo y que nos permitan ganar escala. Entonces creo que la clave es esa, es empezar a presentar un poco a las personas que su rol es, como persona es importante en la organización, el proceso que está haciendo es mejorable, ¿sí? Y que a largo plazo es mejor el trabajo que va a hacer para adelante. ¿Por qué? Porque va a implicar un upskilling. Porque si en un momento se empiezan a vender selladoras automáticas, se terminó su trabajo. En cambio, si su capacidad está en analizar y distribuir trabajo, de repente pasó de ser una persona que ponía sellos y pasó a ser una persona que toma definiciones, sabe qué hacer, puede armar procesos, puede sugerir mejoras, porque ahora tiene tiempo en vez de andar sellando un papel tras un papel. Entonces, un poco el concepto este de cambio tiene que ver con eso, ¿no? Con presentarle el upskilling que va a tener la persona, que lo que va a pasar va a ser que va a tener el trabajo ordenado, ¿sí? Si a ese robot nosotros le sumamos una prioridad, que cuando sea un papel legal con una citación pase primero, esa persona lo va a ver primero, y las notas que lleguen por error o con sugerencias, las va a dejar para lo último. ¿Por qué? Porque no impactan en el negocio. Ahora, una denuncia sí. Si nosotros logramos ordenar las denuncias primero, ya ganamos plata, porque tenemos listos los abogados, mandamos todo junto, mandamos todo a primera hora, en vez de perder 24 horas hasta que eso llega a quien tiene que llegar, llega en minutos tal vez. Sí, entonces tiene que ver un poco con eso, con que van a mejorar su propio trabajo y van a tener también la posibilidad de, para adelante, porque cada uno puede irse a trabajar donde quiera, de tener un mejor trabajo en otro lugar inclusive, si tienen mejores habilidades, ¿no? En ese sentido creo que también hay un tema de presentar eso, es decir, el mundo va hacia este lado, es inevitable. Lo que decía Juan, cuántas empresas y organizaciones están en todo el mundo ahora. Es inevitable que todo avance en cierta dirección, hay cosas que tal vez más lento, otras más rápida, pero sí necesitamos pensar que el upskilling es para todos. Y está bueno Ahí, también presentarlo así. Tommy, ahí acabas de decir algo que me parece que es clave, que tiene que ver con la dirección. ¿En qué dirección va mi organización? Porque en definitiva, todo lo que es robotización de procesos, todo lo que tiene que ver con digitalización del negocio o inclusive con machine learning, para que me asesore, digamos, el robot, dándome datos que pueda anticiparme y tomar decisiones en tiempo y forma, por ejemplo. Eh, Todo eso tiene que ir alineado atrás de una estrategia, atrás de un objetivo organizacional que me permita a mí, digamos, vuelvo y perdón por la redundancia de la palabra, pero me tiene que permitir, digamos, eficientizar, mejorar los márgenes, mejorar la capacidad de crecimiento, mejorar la capacidad de inversión. O sea, Mm, tiene que ir a apoyar una estrategia de la organización. sí. Si la cooperativa quiere ser exponencial, probablemente todos estos pasos los tenga que tomar más rápido, pero dentro de un plan ordenado. Y si la organización quiere solamente tener
ser un poquito más eficiente, para mejorar para tener un mejor servicio, perdón, probablemente con algunas pequeñas mejoras pueda tener ese foco y están en una línea de digitalización y pueden llegar a una robotización inicial. Sí. Sí, totalmente. Hay un tema de escala ahí, ¿no? Que es ¿cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos estar listos para los 100.000 clientes? O si llegan 100.000, los dejo pasar porque de verdad no quiero crecer. Porque es una decisión totalmente válida. Como ya tengo los clientes que necesito, el negocio me funciona hace 30 años, no hay obligación en convertirse en la cooperativa más grande del mundo. En ese sentido está claro. Sí que está bueno saber cuáles son los pasos si queremos llegar ahí. ¿Y cuáles Y son que los hay pasos riesgos? intermedios. ¿Y cuáles son los riesgos también? Totalmente. Porque si no me digitalizo, puede ser que hoy no vea un riesgo, pero puede ser que aparezca mañana un joven emprendedor al estilo Diego y que rápidamente monte una estructura digital y que me empiece a comer cooperativas, digamos, o ahorristas de mi cooperativa. Entonces, creo que hay que hacer un correcto análisis, armar un lindo plan y ser fuertes en algún lado, porque puede ser que la diferenciación de cercanía con cierta presencia y eficiencia en la calidad o en la atención o en el self-service, perdón, probablemente me dé un diferencial en el mercado. Bueno, todo eso hay que analizar. Sí, sí, Perdón, totalmente. Es parte de la estrategia. Adelante, Diego. les pido perdón por la intromisión. Justamente, bueno, quiero retomar y acentuar un poco lo que dijo Tommy hace un momento, la necesidad de contar con la gente, de incluir a la gente en cualquier robotización, inicial o grande. La gente tiene que estar a bordo. Justo mientras hablaban de robots y de gente aprendiendo a utilizar el robot sellador, recuerdo un caso, en algún momento un caso que conocí de alguien que tenía miedo de un nuevo sistema implementado porque tenía, y esas son palabras textuales, el robot me va a quitar el trabajo. Entonces, la automatización, la digitalización y la robotización, como muchos proyectos, no están completos hasta que, como dijo Tomás, la gente esté capacitada, haya sido comunicada correctamente y además esté a bordo del cambio que se viene. Es decir, que no lo vea como una amenaza, ni tenga que estar resignado a que las cosas van a ser de una manera distinta, sino que esté a bordo, que esté del mismo lado de los cambios. Ahí la frase de Diego la he escuchado también muchas veces y siempre contesto lo mismo. Quizá el robot no te saque el trabajo, pero sí te obliga a incomodarte. ¿Y cuánto es la capacidad de incomodidad que vas a querer absorber o vas a querer enfrentar? Si hace 30 años haces el mismo trabajo, pongo un robot, probablemente mi trabajo cambie y me saque de la zona de confort. Entonces, ¿cómo me voy a adaptar al nuevo contexto? Es en definitiva lo que está. Y Darwin era muy simple en esto. Era el ser humano o los seres que no se adapten a los cambios tienden a morir en el tiempo. Sí, totalmente. Hay muchos matices muy interesantes. Está bueno esto de no olvidarse a las personas, sobre todo, y es eso, y es qué somos capaces de tolerar, cómo somos capaces de aprender, qué herramientas nos dan para aprender, también que eso es importante, ¿no? Porque una cosa es mandar un manual de procesos y otra cosa es acompañar. Así que ahí está bueno acordarse que somos personas nosotros también. Ahí Diego, si querés pasar al siguiente slide, que lo vemos rapidito, y ya pasamos al caso. Esto es simplemente una imagen que habrán visto muchas veces, pero que quiero que piensen realmente cuando la ven, y un poco con las preguntas que hemos usado de disparador, de estos 100.000 clientes que les tocan el timbre, y cuántos de sus procesos son exponenciales, ¿sí? ¿Dónde ustedes van a hacer la diferencia? ¿Sí? El proceso exponencial, capaz que al principio da más trabajo, o sea, crearlo desde cero no suele ser buen negocio. ¿Por qué? Porque si creamos un proceso absolutamente digital y no conseguimos ningún cliente, perdimos un montón de plata. Todos los procesos por los que empezaron ustedes eran procesos chicos, que tenía sentido hacerlos lineal. Ahora hay un punto, que cuando empiezan a tener esta estrategia en la cabeza, de la que hablaba Juan, que hay que empezar a cambiar esos procesos. ¿Por qué? Porque la forma de terminar de hacer la diferencia es con costos que escalan de forma no exponencial, sino perdón, con beneficios que escalan de forma exponencial. Cuando nuestros costos son relativamente bajos, porque es un proceso digitalizado, entonces no tenemos que sumar más gente por cada cliente nuevo, lo que pasa es que nuestro crecimiento pasa a ser exponencial. Nuestro beneficio termina siendo algo que está totalmente desapegado del volumen de trabajo que me genere, ¿sí? Me puedo procesar todo más rápido. Piénsenlo, pero fíjense que empezar lineal no está mal, es lo lógico. Ahora no se sientan que empezaron mal y que hay que tirar todo, sino que justamente que la oportunidad es, una vez que creciste linealmente, repensemos todo para decir cómo es esto exponencial. Ustedes ya tienen el volumen para poder justificar seguramente. Entonces es empezar a jugar un poco con eso.
Y bueno, ahí Diego, si querés pasar al siguiente, así charlamos de dónde pegaría cada uno de estos temas de RPA, BPA y ML en un Customer Journey. Cuando alguien solicita un producto, se genera el alta de cliente, se hace el análisis crediticio, se da el producto y empieza a hacer el uso de este producto que le dimos. Pensemos en una tarjeta de crédito, por decir algo que es como relativamente sencillo. Si pasamos al siguiente, Diego, vamos a ir viendo dónde vemos nosotros que vamos a encontrar oportunidades claras de automatización. Todo lo que es RPA para carga de datos es lo primero que dijo Juan, un forms. Si nosotros hoy cargamos cosas a mano, capaz nos conviene comprar, si pensamos que tenemos, por ejemplo, locales físicos, comprar una tablet y dar un forms y que el cliente cargue directamente el dato mientras está esperando. Entonces, con 2 personas que revisen lo que cargó la gente y lo validen, ya puedes empezar a recibir el doble de personas. ¿Por qué? Porque la gente lo empieza a usar. Va a haber gente que no lo va a querer usar, va a haber gente que capaz que, no sé, se olvidó los anteojos y no ve nada, y va a necesitar asistencia todavía de la persona que está atendiendo, pero la mayoría de la gente no. Va a agarrar la tablet, va a completar sus datos y no le va a molestar. Entonces, ahí tenemos un proceso muy fácil para empezar a tener ya datos digitalizados. Todo lo que es validación también cae un poco en este reino, ¿sí? Entender, bueno, si el dato vino, pensemos, no sé, si nos dio el número de identificación, el DNI en Argentina, o el número de pasaporte, lo que sea, ¿no? Número de identificación que nosotros queremos validar que sea una persona que realmente exista. Bueno, esa validación la podemos hacer también con un proceso relativamente chico, un proceso relativamente complejo, depende de lo que querramos, para poder decir, bueno, si el DNI aparece en una base de datos que tengo yo, entonces genial, porque es un cliente al que yo ya le mandé un mail, lo tenía los datos porque alguna vez lo había contactado. Ahora también lo que puedo hacer es capaz conectarme a una API de algún sistema del gobierno que me valide la identidad de la persona. ¿Sí? Piensa en el caso de, por ejemplo, todos los bancos digitales. En Argentina lo que se usa mucho, que supongo que se está usando en todos lados, es el alta propia. ¿Sí? Hacemos el onboarding dentro de los servicios. Y casi siempre es con el teléfono y el documento. Lo que hacemos es básicamente nos sacamos una foto, ¿sí? De frente y de dorso, a veces un video donde tenemos que hacer algunas instrucciones para que se valide que no estamos pegando una foto de la persona a la que la robamos, sino que somos nosotros que lo estamos moviendo. Y con eso lo que se hace es se valida la identidad de la persona. Eso lo que permite es pasar al siguiente paso, análisis crediticio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que efectivamente esa persona ya es esa persona, es una persona real, una persona que existe y que puede ser deudor o puede ser acreedor, digamos, de servicios financieros. El análisis crediticio es básicamente nada, un trabajo que se puede hacer a través de, se llama de Equifax, o cualquier buró de crédito. Básicamente cualquiera nos puede dar esa información y nosotros podemos tener también nuestros sistemas internos. Ahí es un poco el juego que está bueno empezar a repensar. El caso de Mercado Libre tal vez es como el que más va a sonar, pero bueno, porque Mercado Libre es inmenso. En la Argentina, digamos, cambió notablemente todo lo que son los pagos con QR durante la pandemia, o sea, habiendo tarjetas con chip, contactless, habiendo servicios de pago QR de bancos y todo. Mercado Libre de alguna forma logró, no sé cómo explicarles, o sea, si caminan por Buenos Aires, por los locales, ven los QR celestes de Mercado Libre, de Mercado Pago, no sé, con más frecuencia que semáforos, es una cosa de locos. Todos los locales tienen un QR y ese QR es de Mercado Pago. Es impresionante lo que hizo. Lo que logró hacer es justamente con un montón de información que tiene, empezar a avanzar un poco sobre eso. Primero solamente se podía pagar, entonces si uno tenía su medio digital vinculado a la cuenta, podía pagar con eso a través de un QR, lo que nos daba facilidad, ¿no? A nivel uso. Pero en sí en Mercado Libre con esa información no estaba haciendo nada, en teoría. Pero como ya tenía esa información guardada, puedo empezar a evaluar un scoring crediticio interno. Ese scoring crediticio interno obviamente es mucho más complejo de lo que puedo llegar a explicar, porque obviamente es secreto, ¿no? Si no, estarían todos haciendo Mercado Libre. Pero definitivamente lo que hizo fue analizar cómo son nuestros comportamientos de compra en el sitio, cuáles son los servicios que tenemos asignados, cuánto lo usamos, cuánto usamos la aplicación, dónde lo usamos, para qué. Sí, porque tenemos distintas funciones como cargar la tarjeta de transporte, pagar servicios, lo que sea, y empezó a ofrecer créditos. Entonces los créditos hoy se basan en un scoring interno en parte, donde me asignan
niveles de crédito diferentes a mí en la medida que yo voy pidiendo y devolviendo, en la medida que yo tengo buen comportamiento de pago anterior, y en definitiva armaron un scoring y tienen un proceso de negocio totalmente automatizado. Esto está vinculado obviamente con predicciones, seguro detrás hay muchas cosas que no conocemos, pero cambiaron que en vez de ver a una persona los números que da el Veraz, ¿sí? Que da el Equifax, que da cualquier buró de crédito, directamente lo hace una aplicación, es un proceso que ocurre solo. Entonces, si Mercado Libre tiene 1 millón de usuarios más, no va a pasar nada. Solamente va a pagar más de la cuenta de los servidores de la nube. Pero el resto va a seguir igual. Y la plata que va a ganar no tiene sentido. Entonces, si esto lo llamamos a la escala pequeña, es decir, no somos Mercado Libre, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ya empezamos a ordenar las consultas crediticias, porque tenemos el scoring de cada persona y revisamos solamente las personas más críticas, ya vamos a estar bien. Por nosotros, si validamos la identidad de la persona y tiene un scoring crediticio alto, ya podemos dar el alta de producto. Después capaz le podemos cambiar el límite y revisarlo con más cuidado para hacer eso, pero ya podemos avanzar para ese camino. Sí, en el alta de producto, básicamente lo que hacemos es un registro, o sea, hacemos una marca en algún lugar que ese producto está activo, que eso es algo que se puede automatizar generalmente con todo lo que es RPA. Piensen si están tildando cajitas en un formulario o mismo si hay una interacción por mail, que todo eso siempre se puede automatizar. Imagínate, Tommy, ahí voy a pensar un poco vos diste una escala inmensa, una empresa Sí. que vale miles de megas de millones. Imaginémonos poner un ATM para captar fondos en el ahorro y darme de alta en el mismo ATM. Sí. No tuve que poner ninguna persona, capto los fondos, estoy digitalizando, estoy dándome de alta en el momento, o me doy de alta en un celular y después termino yendo a poner el dinero, digamos, o hacer una transferencia electrónica a esa misma caja, digamos. Ese proceso se digitaliza y me permite a mí capturar más fondos del mercado con una experiencia de cliente, digamos, positiva y que permite ahorrar. Y para crecer no necesito demasiado, solamente una caja fuerte más grande donde vayan a poner el dinero. Claro. Sí, y algo muy interesante de eso también es que es un proceso diseñado para lo exponencial. ¿Sí? No estamos destruyendo nuestros procesos lineales, sino que estamos diseñando un proceso nuevo. ¿Qué puede salir bien? Puede salir mal, va a salir bien igualmente, porque digamos, es muy atractiva esa propuesta hoy de decir, puedo avanzar sin tener que ir y volver, preparando cosas o pidiendo revisiones o interactuando con alguien, sino que sea todo automático. Imagínense eso, ¿no? El tiempo que se ahorra a nivel usuario. ¿Cuál es la propuesta de valor que hago? Capaz que mis servicios no son los mejores, pero si igualmente el usuario siente que el día que necesita ya alcanza. ¿Sí? Ya tenemos esos 100.000 usuarios captados. Después, capaz, 10.000 son buenos usuarios. Y a 90.000 no lo usan nunca. Pero los usuarios ya los tenemos. Después tenemos que activarlos. Y nuestros competidores, capaz están trabados en un proceso distinto, lo que van a encontrar va a ser que no van a poder captar esos 100.000. Entonces, en ese sentido, está bueno eso, de pensar, escala chica, hay un montón para hacer. Ya desde comprar la tablet, cambiar el forms, en los procesos de mailing, automatizar los flujos de mailing, que capaz que unos lo hagan, otros no, pero todos los procesos de onboarding de cliente se pueden automatizar con respuestas, con reenvíos, cosas así, que tal vez se hacen a mano, ¿no? La realidad es que puede ser que no lo hagan todo digital, pero sí hay una realidad que todo eso puede quedar automatizado y tener de vuelta esta escala en la cabeza. 100.000 clientes, ¿qué hago? ¿Hasta dónde los puedo llevar? ¿Los puedo llevar hasta el uso? Capaz que no, pero sí los puedo llevar al alta. Sí puedo hacer el alta de producto. Sí puedo hacer algo para empezar a captar esos 100.000 clientes. Ahí no sé si pasamos al último slide, como para repasar un poco esta idea, un poco cuáles serían los niveles de trabajo, ¿sí? Básicamente pensemos RPA, BPA y ML. La lógica sería esta. Empezamos con automatización, que tiene que ver que la revisión es automática solamente cuando ocurren ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, si la persona tiene un historial crediticio perfecto, decimos, entonces le damos curso al proceso de alta. Y solamente vamos a revisar ordenados aquellos que tienen los peores scoring crediticio. Entonces, las personas que hacen el trabajo de scoring crediticio van a dejar de revisar a los que tienen el scoring perfecto, o van a revisar al azar, van a hacer algún sampleo, como para poder decir, bueno, por las dudas que no estemos pifiándola. Pero básicamente empezamos a cambiar un proceso que priorice aquello que es lo más dramático, ¿sí? Todos los que tienen peor scoring para darle a mano si no, si no. El siguiente nivel es empezar a automatizar ese proceso y dejar directamente todo en una regla de negocio que tenga que ver con lo que diga el buró de crédito.
y tal vez analizar algunos casos a mano. Pero sí pasar a que eso sea automático, que eso escale solo. Esa es un poco la palabra, ¿no? Que escale solo. Finalmente, si nosotros tenemos información de nuestros clientes y encontramos que una familia de 5 personas que siempre viene pagando, que siempre viene trabajando con nosotros, lo que sea, tiene al hijo que cumplió 18, de repente tenemos información, sobre todo la familia que es buena pagadora. Entonces, ¿necesitamos realmente hacer todo el proceso normal? O tal vez podemos darnos el lujo de, cuando tenés ese tipo de vínculo, decir, le damos el crédito máximo que se le puede dar a alguien de 18 años. Capaz que podemos empezar a hacer eso, porque ya no es un cliente nuevo, sino es como una continuación de un grupo familiar. Y eso es algo que es bastante más avanzado, pero piensen que no están tan lejos seguramente de eso ustedes. Digo, con un poquito de empezar a ordenar esto, decir, bueno, empecemos ordenando automáticamente. Después digitalizamos el proceso y después, cuando ya estemos segurísimos de lo que estamos haciendo, vamos por más. ¿Sí? Esto es un proceso que es muy incremental, como decía Juan. Vamos por etapas y podemos llegar a lugares muy lejanos si queremos. Si quieren, ya pasamos a las preguntas. Perfecto, sí, justamente eso iba a decir. Tommy, Juan, gracias a ambos por los conceptos brindados, por las ideas también, por el intercambio que estuvo tan interesante. Es una visión rápida, es una visión resumida de lo que la automatización puede hacer por sus cooperativas. Y damos paso ahora sí, bueno, a las preguntas, a los comentarios. No sé, Denise, te veo en cámara como que sí tenemos preguntas, ¿no? Por el momento no he recibido ninguna, pero igual como nos dijiste, Diego, estamos abiertos a recibir cualquier pregunta. Bueno, ahorita acabo de ver una. Sí, justamente en el chat tenemos ya una pregunta de David Méndez. Exacto. Consulta, dice, ¿qué recomiendan en una organización que está comenzando con estos temas de transformación digital, en donde ya se está automatizando procesos? ¿Cuál sería la ruta recomendable para ir adoptando RPA, Machine Learning, entre otros? ¿O puedo ya adoptar todo? Considerando que, aparte de procesos, debemos considerar otros temas internos organizacionales, cultura, cambio, estructura, etcétera. Permiso, Tommy, voy a dar una inicial. Adelante. Lo primero es hacer una buena matriz de impacto. Cada vez que yo implemento una herramienta, eso genera impactos transversales y no verticales. He visto muchos procesos de tecnología que fracasan no por la tecnología en sí, sino por las personas. Entonces, yo lo primero que diría es, armen una buena matriz de impacto. Siéntense, digan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestro ERP, vamos a poner un proceso digital, vamos a poner un nuevo proceso. Y a partir de ahí, miremos y digamos, ok, ¿esto dónde va a golpear a mi organización? Preguntémonos quiénes van a ser la población impactada. Preguntémonos, este proceso nuevo digital, ¿dónde golpea a los otros procesos? Después, muchas veces he visto que quieren poner diferentes tipos de robot, pero después quieren capturar información de un sistema que era 100% enlatado y análogo y no conseguimos las APIs para conectar y poder automatizar el flujo. Entonces, hay una serie y termina siendo otro problema más. Entonces, el proyecto que tenía que salir $10.000 termina saliendo $30.000. Yo lo que aconsejo siempre es, antes de empezar, medir bien los impactos, tener claro quiénes van a ser los impactados y entender que si yo quiero conectar algo de sistemas y la gente no está preparada para ese salto cuántico en el mindset o no tiene claridad sobre cómo operar a partir del día que hagan on en el nuevo proceso, probablemente van a querer volver hacia atrás todo porque van a decir esto no funciona. Entonces, la clave del éxito para mí es hagan una buena matriz de impacto. Totalmente. Sí, me gusta mucho eso de la matriz de impacto porque al final del día es eso. Vamos a romper un poquito todo. Entonces está bueno saber dónde se va a romper primero y qué tenemos que hacer. Casi siempre mi recomendación es empiecen con Machine Learning especialmente, porque capaz que es un salto muy grande a veces desde lo habitual. Empecemos con tener buenos procesos automáticos, empecemos con tener un buen monitoreo de esos procesos automáticos y después pensemos en cómo podemos hacer que eso escale. Casi siempre con Machine Learning lo que pasa es que necesitamos datos históricos. Si nosotros empezamos hoy a digitalizar un proceso, no vamos a tener datos históricos hasta dentro de unos meses. Entonces, ahí hay un gap que está bueno considerar.
Y con Machine Learning casi siempre lo que pasa es que necesitas un upskilling de las personas que están monitoreando eso. Tal vez no quienes lo usan al final del día, pero sí quienes están monitoreando. Entonces hay mucho trabajo por ese lado. Y sí me parece que esto que decía Juan, digamos, de las personas, ahí está la clave. Quienes van a poder sugerir mejoras casi siempre son personas que están en la línea. ¿Por qué? Porque son quienes lo usan. Si nosotros les cambiamos una página que está buenísima, que es perfecta, tiene todos los datos de usabilidad, pero donde están trabajando, tienen mal internet, perdimos, porque hicimos el proceso desde un lugar que no tenía nada que ver con el proceso real. Entonces ahí creo que los cambios tienen que tener mucha investigación de mucho UX interno, no es decir, UX Research, es decir, quién lo está usando y cómo lo está usando. Digo, ¿puedo darme el lujo de tener la mejor página de la historia si la persona que va a estar trabajando no tiene internet porque suele estar mucho tiempo de viaje en rutas donde no tiene conexión? Tal vez no me puedo dar ese lujo y tengo que seguir manejándome como me manejo ahora y empezar a pensar cómo debería hacer eso para adelante. Ahí es muy importante la investigación previa, definitivamente. Ahí te agrego una cosa, algo que dijiste que me había olvidado, Tom. Eh, Todo lo que vayan a hacer, como bien decía Tommy, genera datos, información. Esa información necesito tenerla conciliada y estandarizada, porque lo peor que puede pasar es que se embarquen en estos proyectos y la información cambie todos los días y no puedan conciliarla. Mm. Y si van a ir hacia el lado de analítica de datos específicamente para poder tomar decisiones, para poder, todo lo que se digitalice va a generar esa información, pero todos los días se genera de una manera distinta y no es confiable, también va a hacer que el proyecto pueda llegar a fracasar. Entonces, presten un foco de atención y puede ser un impacto importante en que el origen de la información esté lo más estandarizada posible y lo más confiable posible. Mm. Sí, sí, sí. Y no teman pedir ayuda. Eso sí es importante. Ujú. Especialmente los usuarios de negocio. A veces viene la gente de IT, les habla mal. Ignórenlos. Tienen un mal día. Sigan preguntando, aprendan, porque ahí está el fuerte de la gente de negocio. Que yo me incluyo ahí. Ojo, yo estudié marketing, así que me siento de negocio todavía en mi corazón. Bueno, sumo a la consulta que hizo David y que ya respondieron ustedes, algo que en charlas anteriores se preguntó bastante, especialmente, bueno, seguramente tanto Tommy como Juan podrán dar su punto de vista. Desde el punto de vista de la inversión tecnológica, cómo se debe comenzar? ¿Cuál sería lo primero en lo que se debe invertir tecnológicamente hablando para poder empezar con la automatización? Es buena la pregunta y tiene múltiples respuestas, pero yo creo que lo primero es costosísimo porque es tener ganas de que empiece a pasar y eso cuesta muchísimo, digamos. Con lo cual, si nosotros tuviéramos esas ganas, como decíamos antes, se pueden empezar a hacer cosas sin costo. Puedo empezar sin costo alguno y ir evolucionando en función de las mejoras que voy obteniendo y hacer un ROI muy rápido sobre esas pequeñas mejoras y esos ahorros que me generó y poder usar esos ahorros para invertir en un proceso para que sea más, las versiones normalmente free son más limitadas, entonces poder ir por modelos un poco de pago permite ampliar. Bueno, con el ROI del ahorro en la versión libre puedo recuperar, digamos, ese dinero e invertirlo durante un tiempo sostenido porque ese costo ya está hundido. Claro. Sí, me gusta mucho eso, la noción de las POCs, los Proof of Concept. Pequeños proyectitos que cuando funcionan, sabemos que funcionan, ahorramos plata, esa plata la usamos para otra cosa. O sea, piensen si, por ejemplo, no pueden contratar a una consultora para que les haga el data lake, pero sí pueden hacer algo que los lleve a eso. Es decir, bueno, ¿dónde puedo ahorrar para que me construyan un data lake? Capaz que puedo ahorrar en cómo mando los mails, en cambiar de proveedor de algo. Y en eso ya hago toda la diferencia. Ahí es como que el juego es, seamos creativos y sepamos que a diferencia de la comida, que tiene fecha de vencimiento, es muy fácil saber cuándo no hay que comer comida. Y cuando estamos haciendo un proceso no nos damos cuenta. No tiene fecha de vencimiento, ningún proceso tiene fecha de vencimiento. Entonces ahí es donde está la verdadera parte humana de decir, esto se puede optimizar. Y más aún, yo puedo optimizarlo. Porque puedo pensar en que sea una forma en la que debería cambiar. Cuando pienso en qué tareas hago todos los días, empiezo por ahí. Lo que hago todos los días, que si lo sumo a fin de año me da 500 horas, y esto lo tengo que poder automatizar de alguna manera. Alguna cosa va a ser no por ahora, pero va a haber muchas otras que van a ser sí. Y seguramente de una forma barata. Así que ahí sean curiosos y prueben. Hay que probar. Y no tengan miedo.